en esta lección explicaré qué se te requerirá para poder acceder a la compra de pisos de banco. Cuando hablamos de comprar pisos de bancos, te van a pedir muchos documentos y requisitos para poder proceder con la compra. Pasos para acceder a la compra. En primer lugar, deberás poder demostrar la procedencia de los fondos mediante tu renta, nóminas, alquileres que percibas o cualquier otra fuente de ingresos lícita. Y lo de lícita es muy importante, ya que los bancos y los fondos, por ley, tienen que hacer a todos los compradores un chequeo de que su dinero tiene un origen claro y que se ha conseguido legalmente. Además, para poder comprar sí o sí será necesario DNI o NIE. El proceso exacto consistirá en visitar el piso y firmar una hoja de visita con el API, agente inmobiliario, que nos lo enseñe. En el caso de querer hacer una oferta, deberás rellenar 2 documentos, uno de protección de datos y otro con una oferta con un depósito que puede rondar los 1.000 euros, u otra cantidad según el banco o el fondo. Este documento no es el contrato de arras, del cual hablaremos más adelante. Como referencia, para inmuebles inferiores a 100.000 euros, el depósito rondará los 1.000 euros y los 3.000 euros, en la mayoría de los casos. Se trata de una cantidad que suele ser fija y que varía entre cada fondo y banco. Incluso para un local que compré por 3.400 euros, di 1.000 euros de depósito. Para poder hacerte la oferta y depósito en un documento, el banco o fondo habrá tenido que aceptarte la oferta verbalmente. En muchas ocasiones, el delegado de la zona, que es el responsable de la comercialización de estos activos, tendrá el poder suficiente para aceptarla. Si fuese inferior la oferta a los límites que el delegado tenga establecidos, entonces sí tendrás que esperar más en recibir una respuesta con el riesgo de que otra oferta de más cantidad que la tuya llegue y encaje dentro de los parámetros que tenga el delegado establecidos. Una vez firmada la oferta y hecha la transferencia de depósito, ya tendremos atada la propiedad. Pero todavía no es definitivo, sino que se trata de una reserva. Por eso hay que hacer un depósito para reservarla. Hay que estar muy atento a las cláusulas y condiciones del depósito. En caso de que el documento establezca que la venta queda pendiente a conseguir la financiación por parte del comprador y su entidad bancaria y no te la concediesen, podrías perder parte del depósito o todo el depósito. En algunos casos se establece por contrato que se pierde el 50% del mismo. Esta es una cláusula que ha entrado en vigor a finales del 2020. Antes de esa fecha, si no conseguías la financiación, te devolvían el depósito íntegro. Es posible que esta cláusula sea negociable. Si no estamos muy seguros de acabar logrando la mejor financiación, mejor intentar negociarla. Compra con otro tipo de financiación. En el caso de que compres con ahorros propios, podrías perder el 100% del depósito si te retiras a mitad del proceso. En este caso, si compras con tus fondos propios, te van a pedir también un certificado de saldo bancario o documento oficial emitido por el banco que identifique el número de cuenta completo y titularidad de la misma. En caso de que compres como sociedad, también te solicitarán beneficios de la actividad, incluyendo impuestos de sociedades, declaraciones de IVA y todo lo que también presentas ante la agencia tributaria. No te olvides que si compras como empresa, te van a pedir la escritura de constitución y CIF definitivo, acreditación con el poder de representación, más el NIF del representante de la persona que irá a la firma ante el notario, la escritura notarial de titularidad real y modelo de determinación, así como la escritura accionarial o de control. En el caso de que compres con un préstamo o una donación entre particulares, te van a pedir del prestamista las 2 o 3 últimas nóminas, el IRPF presentado ante la agencia tributaria y una copia del contrato de donación o préstamo que hayáis firmado. En el caso de que tu capital venga de una herencia, para poder pasar el filtro de blanqueo de capitales, también te van a pedir 2 o 3 nóminas recientes, tu IRPF presentado ante la agencia tributaria, escritura de aceptación de la herencia y documento acreditativo de la liquidación de impuestos presentado ante la agencia tributaria. El contrato de arras. El documento de arras es un documento que se firma una vez aceptada la oferta y que supone pagar el 10% del importe acordado por la compra de un inmueble. Aunque este porcentaje puede variar, lo más habitual es que sea el 10%. Este documento tiene una serie de cláusulas que establecen cómo será la operación y en cuánto tiempo se llevará a cabo. Por norma general, se establece un máximo de 2 meses para escriturar, es decir, para ir al notario y comprar la vivienda al 100%. El 10% de lo que se paga en arras se descuenta en el momento de la escritura sobre el valor total. En el caso de que no se escriture por culpa del comprador, es decir, que no se compre el inmueble por nuestra parte, perderíamos el 10% del valor que hemos entregado. Y en el caso de que no se escriture por culpa del vendedor, este nos tendrá que devolver la cantidad que hemos entregado por duplicado, es decir, un 20% del valor de adquisición del inmueble. Este documento no suele extenderse más de 2 páginas
En el caso de que así sea, querrá decir que existen cláusulas menos comunes y por tanto habría que analizarlas en profundidad. ¿Quién paga el IBI? Una de estas cláusulas menos comunes que cada vez aparece con más frecuencia está relacionada con quién tiene que pagar el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, un recargo municipal que grava la propiedad. Muchos vendedores suelen indicar en el contrato que el IBI del año en vigor, o al menos la parte proporcional restante, va a cargo del comprador. La ley dice que, a no ser que se indique lo contrario en el contrato, el IBI lo tiene que pagar la persona que es propietaria del piso el día 1 de enero, el año en que se haga la venta. Sin embargo, se recoge también la posibilidad de que se pueda repartir el pago del mismo si así se acuerda entre las partes, pero debe constar de forma explícita y ser aceptado por las dos partes. Derecho de tanteo y retracto, el cual pueden ejercer o no las administraciones públicas durante el proceso por el cual tú como inversor quieras comprar una vivienda a un fondo o a un banco. ¿En qué consiste este derecho? Vamos a explicar en qué consiste con un ejemplo regional. Desde el año 2019 está en vigor para Cataluña un decreto ley, el cual se aprobó para que el gobierno de Cataluña tuviera preferencia de compra en los pisos de fondos y de bancos que se vayan a vender. Es decir, tú como inversor o comprador haces todo el trabajo de búsqueda, negocias con precio, firmas un documento de la reserva con el depósito, correspondiente obviamente, y el fondo o banco tiene que notificar obligatoriamente al gobierno de Cataluña que va a vender ese piso al precio pactado contigo. En el caso que así lo decidan, lo comprará la Generalitat de Cataluña con las condiciones que tú hayas negociado, perdiendo así tu tiempo y la oportunidad de compra. Esta medida se estableció en el marco de una serie de medidas urgentes para mejorar el acceso de la vivienda. Todos los pisos que el gobierno adquiera mediante este procedimiento los debe destinar obligatoriamente a la vivienda social. Gobierno Generalitat de Cataluña, recordemos. De igual manera, en la Comunidad Valenciana se hizo un decreto ley en 2020 para la ampliación de vivienda pública mediante los derechos de tanteo y retracto, basado en que la situación actual de la vivienda en esa región tratando de servir como ayuda a personas desfavorecidas. Con esta medida, el gobierno de la región es titular de los derechos de tanteo y retracto respecto de todas las viviendas de protección pública y sus anejos, y podrá, o no, ejercerlo siempre que se mantenga la dicha calificación de vivienda pública. Al igual que en Cataluña, se deberá notificar al gobierno de la Comunidad Valenciana la decisión de la venta de un inmueble que provenga de bancos y de fondos. Ambas administraciones tienen un plazo máximo de 60 días para responder si finalmente compran el inmueble o no lo compran. Pasados esos 60 días, si no hay respuesta de ningún tipo, se dará por entendido que no lo compran. ¿Qué hacer si ejercen el derecho? En el caso de que decidan ejercer su derecho y comprar la vivienda que ibas a comprar tú, no podrás hacer nada. Tendrás que continuar buscando otra oportunidad. Hay que tener en cuenta que esto no aplica a oficinas, locales, terrenos o naves industriales, sino que solamente se ven afectadas las viviendas. Mi recomendación, en base a mi experiencia para evitar que se queden con tu trabajo y tu tiempo invertido en encontrar una buena inversión, es que compres viviendas a reformar y a poder ser en el último trimestre del año. La situación es que la mayoría de viviendas que se están quedando los gobiernos que deciden usar este derecho son viviendas a las que no hace falta casi reformar. Simplemente con una mano de pintura y 4 cosas más ya pueden poner la disponibilidad de las personas que ellos consideren necesitadas. La razón de hacerlo el último trimestre se debe a que para entonces ya se han gastado la mayoría de su presupuesto destinado a la compra de este tipo de activos y por tanto las probabilidades de que se lo queden disminuyen considerablemente.